Así es, les agradecemos entonces su presencia al doctor Belisario Betancur, al doctor Edgar Morán, al doctor Oscar Iván Zuluaga y al doctor Marco Antonio Velilla. Y vamos a saludar entonces a los próximos panelistas. El doctor Gustavo López Ospina, director ejecutivo de Complexus, quien va a ser el moderador. El doctor Juan Ricardo Ortega, director general de la DIAN. El doctor César Vallejo Mejía, codirector del Banco de la República. Doctor Carlos Gustavo Cano Sanz, codirector también del Banco de la República. Y el doctor Julio Carrizosa Umaña, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, para hablar del tema ética y bienes colectivos. Sobre ética y bienes colectivos. Agradecemos la presencia y la aceptación a este diálogo a nuestros grandes invitados, al doctor Juan Ricardo Ortega, director general de la DIAN, al doctor Carlos Gustavo Cano Sanz, codirector del Banco de la República, al doctor César Vallejo Mejía, codirector del Banco de la República, y al doctor Germán Andrade, profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Yo quisiera, antes de dar la palabra, hacer una breve reflexión de unos 2 minutos sobre este tema. Esta mesa, compuesta por autoridades de la más elevada representación nacional, intelectuales reconocidos nacional e internacionalmente, y a quienes Complexus agradece su presencia y contribución en este día de diálogo con el futuro de Colombia, país que vive un momento de transición histórica que le ofrece todas las posibilidades de estar al frente de un proceso de humanización en el concierto mundial y la construcción civilizatoria. El tema de los bienes colectivos es una preocupación universal en momentos en que la humanidad está obligada a encontrar múltiples vías que le aseguren de verdad un futuro sostenible. Estamos a 3 semanas de la gran conferencia de Río +20, 20 años después de que la comunidad internacional se pusiera de acuerdo en la Agenda 21 y cuyos resultados han sido bastante menores de lo esperado, y hay toda una discusión en torno a temas fundamentales como este de los bienes públicos, en donde en Río se buscarán nuevas solidaridades y nuevos acuerdos que beneficien a todos los países y a la especie humana. Todos los sectores y áreas del vivir están implicados en esa búsqueda. Uno de ellos es el futuro urbano y el futuro de las ciudades, en donde este tema de los bienes colectivos, estructurantes de múltiples nuevas opciones y reales conectores y articuladores de políticas y recursos, es objeto también en este momento a nivel internacional de preocupación especial cuando Naciones Unidas, ONU Habitat, organiza una reflexión mundial en Italia en septiembre sobre el futuro de lo urbano y el futuro de las ciudades, futuro que habla de la población. Más del 70% de la población de la humanidad está en estos sitios. Lo que pase en lo urbano será definitivo para poder hablar de un mundo sostenible. Aquí Colombia se está preparando en este momento a una reflexión nacional que va a ser en el mes de junio con la Alcaldía de Medellín, y en donde todos los actores nacionales están invitados. Es un momento clave porque hacia el 2040, 9.000 millones de habitantes se calcula estarán exigiendo políticas claras sobre bienes colectivos frente a demandas inmensas crecientes. Por ejemplo, producir y disponer más del 50% de la producción de alimentos que hoy día tenemos. ¿Seremos capaces en 3 décadas de hacer ese cambio, de estar preparados? 40% más de energía, 45% más de agua potable, cuando ésta se hace escasa, salud, educación, movilidad,
cuyas verdaderas respuestas irán de la mano de la forma como pensemos y repensemos los bienes colectivos. Sin estos bienes, la humanidad no tendrá un futuro viable. El mercado y sus leyes no tienen la capacidad ni han sido concebidos para responder a miradas tan complejas y realidades tan cambiantes, humanas, que desde su multiplicidad y potencialidades inmensas ponen a diario en jaque la misma aventura humana y la gestión de todas las sociedades desde todos los ángulos. Dicho lo anterior, observamos la importancia de la reflexión que nuestros panelistas nos van a realizar a partir de este momento. Doy de inmediato la palabra al doctor Juan Ricardo Ortega, director general de la DIAN. Bienvenido. Presidente Belisario, los miembros de la mesa, Carlos Gustavo, César, a toda la audiencia, muchas gracias por el honor de poder estar en este templo de la cultura, de la civilización, del respeto, que se finca en una variable fundamental, que es el lenguaje. Y la creación de un bien público, y particularmente si quieren dar la discusión del bien público, de la capacidad de generar solidaridad en la sociedad, créanlo o no, tiene una dimensión fundamental en el lenguaje. La discusión ética, que brillantemente el profesor Morán ha manejado a lo largo de su vida, no se inocula, no es intrínseca a los seres, no es intrínseca a los objetos. Es una vivencia, son actos concretos que en el ejemplo generan realidades. Pero esos actos concretos, esos ejemplos, tienen unos lentes a través de los cuales los vemos y los narramos, que es el lenguaje. Lo que nos permitimos decir, lo que no nos permitimos decir, el cómo lo decimos. Y yo les diría, sin mucho temor, que nosotros tenemos una crisis ética profunda en un aspecto fundamental como sociedad. En el aspecto tributario hemos prostituido el lenguaje a niveles que superan lo que nosotros mismos tal vez queramos aceptar. En Colombia los diálogos de cómo vamos a hacer transacciones con el único objetivo de no ser solidarios son frecuentes, no son cuestionados, no generan ningún tipo de incomodidad ni de quien lo recibe ni de quien lo pronuncia. Toda compra hipotecaria o de finca raíz o transacción de propiedad en Colombia tiene un componente de por cuánto hacemos la transacción. Por favor, págame en efectivo en esta cuenta en Miami, o en esta cuenta en Holanda, o en esta cuenta en Caimanes. ¿Cómo podemos hacer para que no tengamos que pagar impuesto de registro, para que no tengamos que pagar impuesto de ganancia ocasional? ¿Qué números te cuadran a ti? ¿Qué números me cuadran a mí? Y págame de esta manera llevando en un camión blindado, yo te presto mi camioneta blindada para que lleves la plática en efectivo. Y esos son diálogos del día a día en la economía colombiana. En el comercio, a lo largo y ancho del país, si me pagas en efectivo, te cobro menos. A nadie le genera ninguna comodidad. Y hasta hace unos pocos meses, en todos los restaurantes, la precuenta era la forma aceptada por toda la sociedad de que ciertos establecimientos se robaran el IVA de manera sistemática. Hay unas palabras de Orwell al terminar la Segunda Guerra Mundial que yo creo que son muy pertinentes. Él escribe en uno de sus artículos mordaces: nunca me imaginé que uno de los pueblos más civilizados del mundo estuviera botando bombas sobre mi cabeza y matando a las personas más cultas y más sabias de este continente. Y a continuación dice: este mundo tiene que cambiar
porque si no logra generar una solidaridad y no logra generar unos espacios en que la gente pueda tener unas expectativas de poder ser un miembro activo de la sociedad, el mundo no será viable. Y a continuación, después de la Segunda Guerra Mundial, viene un proceso de transformación sin precedente en la historia de la humanidad, con la mayor distribución de ingreso que el mundo jamás haya visto. La construcción de sistemas educativos públicos, de universidades públicas de altísimo nivel, transformaron lo que fue Occidente. Y esa lucha que en los años 50 generaba pánico de que el mecanismo soviético iba a ser capaz de prevalecer en gran parte de la humanidad y que logran hegemonía en buena parte de Asia, con Rusia y China, logran Vietnam, Nicaragua, Cuba, hacía que todo el mundo en algún momento predijera que había un riesgo enorme para las ideas de Occidente. Pero Occidente logra prevalecer, y logra prevalecer no per se por el capitalismo, sino porque llegó a generar unos mecanismos de justicia y unos mecanismos de igualdad de oportunidades a través de sistemas educativos y un lenguaje que era profundamente crítico del oportunismo. Si ustedes leen los análisis de la crisis soviética, buena parte de ellos se finca en que el continuo comportamiento oportunista de personas en altos niveles de poder menoscabó al Estado de manera sistemática. Lo que los sistemas de control absoluto no pueden controlar es esa necesidad del hombre de prevalecer, de figurar, de que sea reconocido por sus pares, que muchas veces lleva a comportamientos de lo que llaman en inglés azar moral o acciones ocultas. Ese oportunismo es uno de los actos humanos más complejos de poder controlar. Y la gran diferencia que logró Occidente y que logró generar cambios importantes para poder generar unos niveles de prosperidad y desarrollo nunca antes vistos, es que a través de sistemas judiciales muy sólidos, de soluciones de controversia muy efectivas, los actos oportunistas, con un lenguaje de autocontrol y autorregulación de la ciudadanía, se lograron limitar de forma muy importante ante la clara expectativa del Estado de proveerle a la gente unas bases mínimas de justicia y de equidad. Hoy en día Colombia es el 7º país más inequitativo del mundo. Si ustedes miran la lista de los indicadores, países como Honduras, países como Bolivia, países como Sudáfrica, todos nos superan. Nosotros hemos logrado enormes avances y hay muchas cosas por las cuales el pueblo colombiano se puede sentir orgulloso. Pero hay una que yo creo que nos debería preocupar profundamente, y es la falta de solidaridad. Y la falta de solidaridad tiene un pilar fundamental, es la capacidad de poder generar un régimen tributario que genere los medios financieros suficientes para que el Estado pueda construir la infraestructura, la justicia, la seguridad, la educación y la salud que le da a la gente un mínimo de dignidad para que pueda ser un miembro de la sociedad. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el recaudo de impuestos de Colombia era el 12% del Producto Interno Bruto. Brasil, un país no muy distinto al nuestro, con una cultura no muy distinta a la nuestra, donde la gente puede ser más laxa en muchas dimensiones comparada a otras naciones, recauda 38% del Producto Interno Bruto. Si ustedes quieren ajustar ese tema por la seguridad social en Colombia, Colombia estaría en el 18%, Brasil está en el 38%. Y las tasas de impuestos no son muy distintas. Y la pobreza en Brasil y en Chile eran tan o más altas que en Colombia. Si ustedes ven los avances en Chile, en Brasil, en México, en la capacidad del Estado de distribuir ingresos, la diferencia es radicalmente distinta. En eso, desafortunadamente, como sociedad, nos hemos quedado atrasados. Y yo creo, y es mi hipótesis, y la razón por la cual agradezco estar acá, es que yo creo que nosotros no hemos logrado construir un lenguaje civilizado para cumplir nuestras obligaciones. Consideramos que decirle a un contador, oiga, cuadren esos números para que no me toque pagar tanto. Invéntese unos gastos, consígase unas facturitas, eso ya en el lago le venden a unas facturas para poder uno generar todo tipo de estructuras ficticias, porque pagar impuestos no. Tenemos unos beneficios absurdos
que nadie debate y nadie discute. En Colombia subsidiamos un 30% de la adquisición de un apartamento de 15 millones el metro cuadrado, cuando la gente en Bogotá paga impuesto predial por una vivienda de 9 millones de pesos. 9 millones de pesos no compran 4 metros cuadrados, en donde se está subsidiando hoy en día a través de impuestos la vivienda de la gente. Y esas personas con 9 millones de vivienda pagan 16.000 pesos y los pagan cumplidos, y se ofenden si no les llega su impuesto. Y usted les pregunta por qué ustedes quieren pagar un impuesto. 16.000 pesos para ustedes es un montón de plata. Y le dicen, porque si yo no pago esto, yo no soy nadie, yo no soy un ciudadano, yo no soy miembro de esta ciudad, yo no tengo forma de defender que yo he logrado adquirir un predio. Porque la gente prefiere ser miembro de algo y sentirse que participa y hacer su parte, aunque le cueste un esfuerzo enorme, que es lo que le vale a una familia de Ciudad Bolívar pagar un predial 16%, pero el impuesto a la renta en Colombia le subsidiamos un apartamento de 7.000 millones de pesos en un 33% a personas que tienen todos los recursos del mundo. Al mismo tiempo, consideramos que es legítimo darle todo tipo de beneficios a un sector cuando no estamos dispuestos a reconocer que la educación de un hijo sea deducible o tenga algún tipo de tratamiento ventajoso tributario. En Colombia, si usted gana más de 100 millones de pesos al año, usted no tiene ningún derecho a imputar ningún gasto como persona natural de la educación de sus hijos. Aquí es más rentable comprarse un apartamento carísimo, que solo se deprecia, que no genera valor, que no genera productividad, que no le genera nada a la sociedad, fuera de expresiones materiales de riqueza, y mandar a un hijo a estudiar a la mejor universidad que a ustedes se les ocurra, a Heidelberg, a Harvard, a MIT, a Caltech. Eso en Colombia no tiene ningún tratamiento tributario. Y es válido y legítimo y no tiene ninguna sanción moral, y lo que es más preocupante, no tiene ninguna sanción penal el que haya gente que se haga multimillonaria en ofrecer productos para robarse los impuestos. Hasta hace 2 años, y les puedo mostrar documentos, era válido llegar a cualquier persona en una actividad comercial y ofrecerle: yo te hago este muñeco para que te ahorres el 4 por 1000 pagando el 1 por 1000. Esto hoy se puede demostrar empíricamente, le valió a este país 2 billones de pesos al año. 2 billones de pesos con los cuales se podía haber aumentado la cobertura de educación en un 10-15%, con gente que se ganaba el 1 por 1000 del 4 por 1000. Es decir, alguien recibió utilidades de esos 2 billones en un 20% como mínimo, sino un 25%. Es decir, 500.000 millones de pesos de utilidad, producto de comercializar y vender los impuestos de la gente. Hoy en día, en Colombia, el lenguaje permite que a usted le ofrezcan ahorros en los fondos de pensiones con las palabras creativas de fondos innominados, gastos en cabeza de las empresas que van a un fondo que no es de nadie, pero que es un gasto, por ende no paga impuestos, y que 5 años después sale como un ingreso no constitutivo de renta, es decir, como algo que no existe como ingreso, es decir, que nunca pagó impuestos. Contabilidades con utilidades de 2.500 millones de pesos que tuvieron retenciones de 500 millones, tienen un contador y un fondo de pensiones que supuestamente es una forma de generar un ahorro para el bien común, que le dicen: no vayas a pagar impuestos sobre esos 2.000. Esos 600 millones de impuestos, ahórratelos. Pasa eso, paga una comisión al fondo de pensiones y los puedes sacar sin ningún impuesto 5 años después. Y hoy en día es normal que la gente le hagan contratos con una parte muy importante de su remuneración pagado con una cosa que se llaman pensiones condicionadas. Cuando uno vuelve legítimo el que robarle al Estado sea un lenguaje cotidiano del día a día de la ciudadanía, uno tiene un problema porque no tiene ninguna base de solidaridad. Y la democracia se construye sobre un acto básico, y es la empatía y la conciencia de la necesidad de darle un mínimo de garantías al otro. Nosotros, que hemos tenido las bendiciones más absolutas de esta vida, sí tenemos una obligación moral de demostrar en el ejemplo que en este Estado es viable el construir unas garantías mínimas para la gente. Y eso parte de 2 pilares que son los que han construido todas las sociedades exitosas de Occidente.
una capacidad de recaudar tributos sin cometer abusos. Y en eso hay una crítica muy legítima en contra de nosotros como administración tributaria. Nosotros no podemos volver a manejar un lenguaje de agresión o una presión indebida o una persecución del ciudadano. Tiene que ser el respeto absoluto, la confianza legítima, el cumplimiento de las reglas y los procedimientos, el pilar fundacional a través del cual se recauda. Pero tiene que haber otro pilar que se llama un sistema judicial. Las sociedades no se construyen a partir del capitalismo o el comunismo. Esas son falacias de unos errores enormes en el lenguaje que permitieron que por mucho tiempo nos hicieran pensar que en ese supuesto enfrentamiento, la lucha de clases, está en la dinámica de evolución de las sociedades. Ustedes miren toda la evidencia empírica, que hoy en día es amplia. Eso fue un error de un gran pensador, porque Marx sin duda fue un gran pensador. Y sin duda nos iluminó en que los sistemas que dejaban la libertad absoluta en la actividad económica permitían la explotación masiva de personas muy vulnerables. En eso él es un hombre absolutamente brillante. Pero el pensar que la mecánica de la evolución de las ideas y de la historia está basada en el conflicto de los medios de producción, en una lucha de clases por una supuesta apropiación de lo que él llamaba esa plusvalía, es un error catastrófico que hizo ver en las contrapartes enemigos, cuando en la realidad el tema es muchísimo más complejo. Es la carencia de sistemas judiciales que llevaran a la justa solución de controversias cuando hay excesos de poder de una parte que puede ejercer una explotación contra la otra, donde uno termina teniendo las grandes carencias de la institucionalidad. Y en Colombia, lo que nos ha fallado muchas veces es que se castigue los actos donde alguien hace ejercicios de poder y abusa contra todo el resto de la sociedad. Es la impunidad y la absoluta claridad de la ciudadanía de que actos ilícitos en este país no se castigan. Y donde sabemos que la gente ha robado cifras multimillonarias y no se les da sanción alguna. Esa combinación de la carencia de la solución de controversias y de la sanción ejemplar a quienes vulneran todos los esquemas de solidaridad, y la debilidad en generar mecanismos de autorregulación y autocontrol para que la gente cumpla sus obligaciones tributarias para que haya solidaridad, son nuestros dos talones de Aquiles. Estados Unidos hizo un cambio sin precedentes en la historia de la humanidad en solucionar un problema social profundo, cuando hizo la Ley de Acción Afirmativa en 1968. Y si ustedes miran, uno de los cambios más importantes de la Affirmative Action es un cambio del lenguaje, donde las palabras que discriminaban a las poblaciones con color de piel distinto y cualquier acto administrativo o público que fuera vinculado a esa posible discriminación y los actos obligatorios de rectificar esas discriminaciones históricas hicieron que una sociedad que se estaba destruyendo en un conflicto de centurias logra en 40 años elegir un presidente de color sin que genere ningún conflicto en esa sociedad y que pueda empezar de una manera muy profunda transformar una cicatriz que parecía imborrable. Pero cuando ustedes veían allá una cosa que llaman political correctness, y era una obligación de todo el mundo de cambiar su lenguaje y de cambiar qué era moralmente aceptable en cómo uno se refería al otro, usted empieza a obligar a cambiar la forma en que usted ve el mundo que lo rodea y lo que usted considera una acción válida. Yo los invito a que den el espacio de reflexión de qué podemos hacer nosotros para cambiar un lenguaje en el cual la violación del pilar más básico de la solidaridad, que es pagar impuestos, logre tener el espacio de legitimidad, de exigencia, de sanción moral por parte de todos nosotros. Y cómo cada uno de nosotros en nuestro lenguaje y en nuestras acciones consideramos que sea inadmisible que alguien le pregunte a uno, oiga, ¿le doy factura? A uno no le preguntan si le dan factura. La factura es un acto obligatorio. A usted le tienen que dar la factura sin preguntar. A usted no le pueden proponer un descuento por darle factura. A usted no le pueden proponer subfacturar el valor de un predio para no pagar un impuesto de ganancia ocasional. Nosotros sabemos que los impuestos tienen defectos y que algunos de ellos se pueden considerar que sus tarifas son expropiatorias. Y estamos totalmente abiertos a dar el diálogo de cambiarlos de forma tal que sean razonables y legítimos para todos y cada uno de ustedes. Pero si no hay un acto de conciencia
en el cual todos decidamos de manera propia y voluntaria tratar de hacer un cambio en nuestro lenguaje y por ende en nuestra acción, no tenemos la solidaridad que nos permita pensar en la Colombia próspera que yo creo que todos nos merecemos. Muchas gracias.